la obra de Carl Jung, el psicólogo suizo reconoce que somos más que nuestro ego y que hay más en la psique que solo la mente consciente. Por ello, debemos profundizar en el ser mediante el proceso psicológico de individuación, no solo para replantear nuestra existencia, sino también para afrontar las adversidades de este mundo. Por esto, Carl Jung aporta los siguientes consejos. El primero de ellos aparece en una carta de 1960, donde Carl Jung dijo: «El camino que yo propondría para una solución de los problemas contemporáneos es en realidad el proceso al que me he visto forzado como un individuo moderno que se enfrenta con la insuficiencia social, moral, intelectual y religiosa de nuestro tiempo. Reconozco el hecho de que solo puedo dar una respuesta parcial, la mía, la cual por cierto no es universalmente válida, pero que tal vez sea suficiente para un número restringido de individuos contemporáneos, especialmente cuando mi posición principal no es más que esto. Sigue aquella voluntad y aquel camino que la experiencia te confirma como tuyo y que es la verdadera expresión de tu individualidad. Como ninguna persona puede llegar a ser consciente de su individualidad a menos que se encuentre estrecha y responsablemente relacionada con sus semejantes, tal persona no se retirará de manera egoísta a un desierto cuando está tratando de encontrarse a sí misma. Solamente puede descubrirse a sí misma cuando se encuentra profunda e incondicionalmente relacionada con algunos y generalmente con muchos individuos con los cuales tendrá una posibilidad de compararse y de conocerse. Si alguien en su supremo egoísmo se retirase a la soledad del Monte Everest, descubriría lo suficiente acerca de las solitarias alturas, pero nada sobre sí mismo. O sea, nada que ya no supiera antes. El ser humano en general se encuentra en esta situación a causa de que es un animal dotado de capacidad de introspección, aunque sin la posibilidad de compararse con otras especies o animales igualmente equipados de conciencia. Es pues un animal superior, exiliado en un pequeño punto planetario de la Vía Láctea. Esta es la razón por la que no se conoce a sí mismo. Se encuentra cósmicamente aislado. Solamente puede declarar con seguridad que no es un mono, un pájaro, un pez, ni un árbol, pero lo positivo del ser humano permanece oscuro. El segundo consejo es acerca del dualismo y lo difícil que resulta integrar los opuestos. Por esto Carl Jung afirma que la triste verdad es que la vida real del hombre consiste en un complejo de opuestos inexorables, día y noche, nacimiento y muerte, felicidad y miseria, bien y mal. Ni siquiera estamos seguros de que uno prevalecerá sobre el otro, que el bien vencerá al mal o que la alegría derrotará al dolor. La vida es un campo de batalla, siempre lo ha sido y siempre lo será, y si no fuera así, la existencia llegaría a su fin. Por esto Jung dijo: la crisis no está en el mundo exterior, está en nuestra propia conciencia. Mientras no hayamos comprendido profundamente esta crisis, y no de acuerdo con las ideas de algunos filósofos, pero hasta que realmente nos entendamos a nosotros mismos, al mirar dentro de nosotros mismos, al examinarnos a nosotros mismos, no podremos provocar tal cambio. El cuarto consejo hace referencia al impacto positivo de esa introspección o mirada en el interior del ser humano, lo cual implica una consecuencia importante, y para Carl Jung es la expansión de la conciencia. Y esto es clave, ya que quien conoce a Dios tiene un efecto sobre él. O sea, la conciencia humana individual afecta a Dios. Lo que somos sí le importa a Dios. En este caso, cabe ubicar esta reflexión de la mística sufí, la cual dice así: yo era un tesoro oculto que amaba ser conocido. Por eso creé el mundo y las criaturas y me hice a ellas conocido para que me conocieran. Y en este sentido Carl Jung dijo: no necesito creer en Dios, lo conozco, puesto que una conciencia elevada
y armoniosa no necesita creer, pues ya conoce a Dios. El quinto consejo es: no puedes cambiar el mundo ni el sistema, olvídate de la Matrix, pero puedes centrarte en tu entorno inmediato. En este caso, Carl Jung dijo: no me importa este mundo, solo me importan las personas con las que vivo. Ese mundo existe íntegramente en los medios de comunicación. Mi familia, mis seres queridos, son mi vida, la única vida que puedo experimentar. Más allá, solo hay mitología periodística. No importa mucho si hago una carrera y consigo grandes cosas para mí. Lo que es realmente importante y significativo para mi vida es: ¿viviré lo más plenamente posible para cumplir la voluntad divina en mí? Y para esta tarea aún tengo tanto que hacer que simplemente no tengo tiempo para nada más. Y permítanme decir que si todos viviéramos así, no habría necesidad de ejércitos, ni policía, ni diplomacia, ni políticos, ni bancos. La vida de todos estaría llena de significado y no sería lo que tenemos ahora: locura. La naturaleza quiere que el manzano dé manzanas, pero el peral debe dar peras. La naturaleza quiere que yo sea solo un hombre, pero una persona que sea consciente de quién soy y de lo que hago. Dios está buscando la conciencia en el hombre. El sexto consejo tiene que ver con la vida y la felicidad. Precisamente, una señora le escribió una carta a Carl Jung y le preguntó cómo se debe vivir. La respuesta fue: uno vive como puede. No existe un camino único y definido para el individuo que se le prescriba o que sea el adecuado. Pero no sigas el camino promedio de la humanidad, ni tampoco mi camino, sino tu camino individual, el cual surgirá conforme te hagas consciente. Por otro lado, Carl Jung le escribió: solo puedo decirte una cosa, que no te pongas a buscar la felicidad para ti misma. Ese sería un camino directo a la infelicidad. Más vale que te preguntes dónde y cómo podrías ser útil a los demás. La felicidad no es algo que uno busque, te llega como recompensa por tus esfuerzos. Y esa recompensa se concede cuando confluyen varias condiciones, tales como la buena salud física y mental, las buenas relaciones personales e íntimas, la facultad de percibir la belleza en el arte y en la naturaleza, la satisfacción de un nivel de vida razonable y sobre todo el desarrollo de un punto de vista filosófico o religioso capaz de afrontar con éxito las vicisitudes de la vida. El séptimo consejo incorpora todos los demás consejos, ya que Carl Jung recomienda hacer un trabajo psicológico con uno mismo, y esto requiere explorar tu vida interior, prestando atención a los sueños, la sincronicidad, la personalidad y los arquetipos para despertar tu intelecto superior, y así comprender que no es signo de buena salud estar bien adaptado al sistema materialista y narcisista, cuya psicología de las masas y valores invertidos tiene como objetivo que la humanidad sea cada vez más deshumanizada y así pierda su identidad individual, mirando hacia lo externo, donde las ideologías del anticristo y el pensamiento único de los medios de comunicación nos dicen que el alma no existe, y sin embargo el alma es lo que está en juego dentro del tablero de ajedrez. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.